la fe viene. A ver, diga conmigo, la fe viene. A veces cuando leemos es cuestión, por eso dice la Biblia que debemos de meditar en la palabra de Dios. No nada más leerla así por leerla, sino que meditarla. Entonces, si nosotros meditamos en esta frase, la fe viene, ¿qué está usted entendiendo? Número uno, que la fe ¿qué? Viene. Porque si dijera aquí la fe va, pues en lugar de venir, ¿qué? Va, ¿no? Pero dice que la fe ¿qué? Viene. ¿Cuántos necesitan fe? ¿Cuántos necesitan que la fe venga a sus vidas, hermano? Amén. Porque la clave de todo, por eso les decía que es importantísimo este tema, la clave de todo es que podamos tener fe y que podamos crecer en la fe. Amén. Entonces el tema de hoy se llama la fe viene. Y yo espero, ¿verdad?, que todos lo puedan entender, hasta los pequeñitos. Cami, que lo puedas entender, hija, la fe viene. Que la fe viene. Amén. Así es que acompáñenme rápidamente, vamos a la escritura, Romanos capítulo 10, versículo 17, donde habla de la fe. Así es que usted esté meditando en su corazón, ¿verdad? En su mente, en su espíritu. Ay, la fe viene, la fe viene. Y vamos a ver qué es lo que dice la escritura, Romanos 10, 17. Ya lo tienen, dígame amén. Amén. Dice así, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto quiere decir que para que tú tengas fe, para que la fe venga a ti, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué tienes que hacer? Oír la palabra de Dios. Amén. En otras palabras, la fe viene. ¿Por qué viene la fe a tu vida, hermano? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos reconocen en esta mañana que necesitan fe? Amén. Sí, necesito fe. Necesito que la fe venga a mi vida. Y la Biblia nos está respondiendo. ¿Cómo es que la fe va a venir a mi vida, hermano? Por oír la palabra de Dios. Y entonces aquí toma mucho sentido, porque lo que somos nosotros es lo que hemos oído. Porque la fe viene, ¿por qué, hermano? Por el oír. Y si estamos hablando fe en Dios, fe en las cosas de Dios, ¿qué es lo que tengo que oír? La palabra de Dios. Pero si yo estoy oyendo otras cosas, mi fe está creciendo en esas cosas que estoy oyendo. Porque la fe viene, ¿por qué, hermanos? Por el oír. Entonces es importante que tú entiendas este tema, porque la fe va a venir a tu vida por el oír la palabra de Dios. Y de repente somos muy dados a oír tantas cosas, pero no a oír la palabra de Dios. Y tú estás oyendo otras cosas, por ejemplo, si tú estás oyendo acerca del calentamiento global, ¿qué va a pasar con tu fe? ¿En qué va a crecer? En el calentamiento global. Y vas a venir, oiga, pastor, vamos a sembrar arbolitos. Porque lo que estás oyendo es lo que está alimentando tu fe. Pero la fe en Dios, ¿por qué viene la fe en Dios, hermano? Por el oír que la palabra de Dios. Tú no esperes que tu fe crezca si tú estás oyendo a la gente, al pastor, al predicador, al apóstol, pero no estás oyendo la palabra de Dios. Oí a un pastor predicar y decir, ¿verdad? Lo que yo diga no tiene importancia, pero lo que dice Dios, eso es lo importante. Porque lo que yo diga, ¿verdad? No va a pasar nada con tu fe, pero lo que Dios dice, eso va a aumentar tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? Porque de la fe depende todo, hermano. Tú estás aquí, ¿por qué? No creo que estés aquí nada porque quiero ver al pastor, no lo he visto. No creo que estés aquí porque sabes que está maravilloso, tenemos luces de neón, sale humo de las paredes. Vienes aquí porque tienes fe en que Dios va a hacer algo en tu vida, en que Dios va a cambiar tus circunstancias, va a cambiar tus problemas. Ya está la fe ahí. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Acrecentar esa fe. ¿Y qué necesitas para acrecentar tu fe? Oír la palabra de Dios.
Porque es la fe la que te va a llevar al siguiente paso, hermano. ¿Verdad? Les decía yo, cuando se siente que están estancados, es lo mismo, y no veo el salto, no veo el brinco. ¿Cuándo es que vas a dar ese brinco, a empezar a caminar en victoria? ¿Cuándo vas a empezar a servir al Señor? Cuando tu fe esté creciendo, cuando tu fe se está firmando. ¿Y cuándo se va a firmar tu fe, hermanos? Dígame fuerte. Cuando escuches la palabra de Dios. Amén. Entonces yo busqué aquí en el diccionario el vocablo escuchar significa, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El vocablo escuchar, fíjense lo que significa. Porque una cosa es que tú vengas aquí a oír la palabra de Dios y otra cosa es que tú vengas a escucharla. Aunque en términos del hebreo, ¿verdad? Oír y escuchar es lo mismo. En términos hebreos del pueblo de Israel. Pero en términos ya mundiales son cosas diferentes. El oír y el escuchar no es lo mismo. Entonces Dios, ¿verdad? Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Oír no es lo mismo que escuchar. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Para que tú aprendas que cuando vengas aquí a la Biblia, cuando vengas a la iglesia, no vengas a oír, sino vengas a ¿qué, hermano? A escuchar. Ok, nuestro versículo dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ahí en el contexto de nuestra Biblia, oír quiere decir escuchar. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. El vocablo escuchar significa poner atención o aplicar el oído para oír algo o a alguien. ¿Qué significa escuchar, hermano? Diga conmigo, poner atención. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y está oyendo, pero ni siquiera está poniendo atención. Y déjame decirte que la fe va a venir a ti, sí, pero cuando pongas atención a lo que se está declarando de parte de Dios. No es lo mismo que vengas, te sientes y estás oyendo, a que vengas y sientes y estés atento. El vocablo escuchar significa poner atención o aplicar el oído para oír algo o alguien. Por tanto, escuchen, hermanos, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto. La acción de escuchar, número uno, es que, hermano, voluntaria. Y número dos, implica intención de parte del sujeto. O sea, tú vienes aquí de manera voluntaria. ¿A qué vienes, hermano? A escuchar la palabra de Dios. Pero dice ahí, tienes que poner ¿qué? Intención. No nada más sentarte y ya estoy. No. Pongo intención. Abro mis antenitas y a ver, ¿qué está diciendo el pastor? Obviamente que esté predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si está hablando otras cosas, pues eso no va a acrecentar mi fe. Amén. Entonces tienes que venir aquí voluntariamente y poner intención para oír. A diferencia de oír, que significa, sin más, percibir por el oído. Oír, ¿qué significa? Percibir por el oído. Tú percibes una voz, una musiquita, pero no estás entendiendo. Es percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice. O sea, si estás oyendo, estás percibiendo lo que estoy diciendo, pero no estás poniendo la intención de captar, de entender lo que se está diciendo. Hoy en día, ¿verdad? Cada vez sacan términos muy modernos. Y un término muy moderno que se está hoy escuchando es del ser intencional. ¿Sí? Por ejemplo, en el aspecto del diezmo, ¿verdad? Si nosotros aplicáramos esos términos muy rimbombantes del mundo, ¿verdad? Tu diezmo tiene que ser intencional. O sea, no esperes a que digan vamos a pasar la ofrenda, sino que tú ya estás, ya es intencional. Y aquí nos dice que escuchar es ¿qué? De manera que, hermano, intencional. Tú vienes aquí ¿para qué? Con el propósito de escuchar. Y si tú vienes de esa manera, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Tu fe va a crecer. Y escúchame, hermano, de la fe depende todo. Y ahorita lo vamos a ver, avanzamos. Introducción, hermano. La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe, hermano?
Por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar hablando, hermano? ¿Qué es lo que tiene que estar escuchando la gente? La palabra de Dios. No le hables de otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Qué necesita hoy la gente escuchar, hermano? La palabra de Dios. El Evangelio. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el oír el Evangelio. ¿Qué es lo que produce fe en la gente, hermano? Escuchar la palabra de Dios. Y si usted es un buen creyente, un buen cristiano, ¿qué es lo que usted está hablando, hermano? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que hablas en tu trabajo, hermano? ¿Qué es lo que estás hablando en tu casa? ¿Qué es lo que estás hablando en la calle? Si vienes aquí y escuchas y te alimentas de la palabra de Dios, ¿qué estás hablando allá afuera? La palabra de Dios, porque por la palabra de Dios viene la fe. ¿Qué necesita la gente para convertirse a Cristo, hermano? Fe. Y por eso dice ahí en Corintios, ¿verdad? Pero ¿cómo van a creer la gente? ¿Cómo va a creer si no hay quien les predique, hermano? ¿Cómo va a creer la gente si no escucha el Evangelio? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y a veces caemos en el error de estar echando rollo a la gente. Háblale de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, al ser escuchada por la gente, ¿qué produce en ellos? Fe. ¿Y para qué necesita fe la gente? Para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. La gente no va a creer, no se va a convertir a Jesucristo sin antes oír la palabra de Dios. Escúchame, es imposible que alguien venga y te diga, quiero aceptar a Cristo, si no ha oído la palabra de Dios. Y la gente por sí sola no quiere creer en Jesús, hermano. Necesita fe. Y esa fe, ¿cómo vas a producir tu fe en la gente? Hablándole la palabra de Dios. Y ahorita en la situación que estamos viviendo, ¿verdad?, que la gente está atenta, está dispuesta a escucharte, pues predícale la palabra de Dios. La fe de los cristianos, hermano, no va a crecer si no está oyendo la palabra de Dios. Tú no vas a crecer, hermano, tú no vas a pasar al siguiente nivel si no estás escuchando la palabra de Dios. Y este tema me lo dio el Señor porque estaba platicando con el pastor David y me mencionó algo de la fe. Y ¡pam! Porque sabes que cuando tú escuchas la palabra de Dios, lees la palabra de Dios, escribes la palabra de Dios, tu fe está, ¿qué, hermano? Creciendo. Y entonces cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, ¿qué crees que pasa también, hermano? Tu fe crece y obviamente empiezas a entender mejor el Evangelio. Empiezas a entender los pasajes. Así es que necesitamos fe. Y si tienes un problema, pues con mucho mayor razón, necesitas fe. Porque quizás hay un problema, alguna necesidad que tú dices, no, esto ya es imposible. ¿Qué requieres? Fe. ¿Y cómo va a venir la fe a ti? Por escuchar la palabra de Dios. Y estaba viendo el otro día, no me grabé el nombre ni me quedé ahí para ver la vida de un personaje, pero decía que, ¿saben cuántas veces había leído la Biblia, hermano? 500 veces. 500 veces. Entonces, si tú oyes la palabra, si tú lees la palabra, si tú escribes la palabra, tu fe crece. Tu fe crece. Entre más oímos, leemos, escribimos la palabra de Dios, nuestra fe crece. Y entendemos el Evangelio y podemos experimentar su poder. Porque si tú no tienes fe, por eso no entiendes muchas cosas, hermano. Porque si tú no tienes fe, entonces no entiendes lo que dice Romanos 1:16, que la palabra, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es que, hermano, es poder de Dios. Y cuando tú empiezas a crecer en tu fe, entonces te das cuenta que esta palabra que tenemos aquí es poderosa.
y empieza a surtir efecto. Escuchen lo que voy a decir. Las personas tienen fe en lo que están escuchando. Porque la fe viene, ¿por qué, hermano? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? Porque eso que escuchas se está trayendo fe, pero obviamente no es la palabra de Dios. Te está trayendo fe en otro sentido, en otras cosas, pero no en la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos fe por oír la palabra de Dios, hermano. Y entonces empieza a abrirse tu entendimiento, ¿verdad? Y empiezas a comprender las Escrituras. Acuérdense, fíjense qué bonito es el Señor. ¿Se acuerdan de los dos que iban camino a Emaús? ¿Sí se acuerdan? Cuando ya el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó, ¿a dónde iban ellos? Ya se iban, ¿verdad? Vámonos a Emaús. Y de repente se les acercó el Señor, ¿y qué les empezó a decir, hermano? En otras palabras, les empezó a predicar el Evangelio. ¿Y qué pasó con ellos? De primero no lo reconocieron. Iban con él y lo invitaron a quedarse con él, pero no le reconocieron. ¿Pero cuándo fue que le reconocieron, hermano? Cuando empezaron a escuchar lo que él les estaba diciendo. Es decir, que vino fe a ellos por escuchar lo que les venía diciendo. Y luego dijeron los dos: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos declaraba las Escrituras? Y eso es otra cosa que produce la fe, el escuchar la palabra de Dios, que va a producir en tu corazón que tu corazón arda. Y por eso les decía al principio, yo me siento así nostálgico, como algo en el corazón, hermano. ¿Y qué va a producir eso? La fe. Porque la fe es como un fuego. Que entre más escuchas la palabra de Dios, ese fuego va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y si tu fe va creciendo, hermano, entonces dice la palabra que para el que cree, nada es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios es tan hermoso, hermano, que sabía que nosotros no íbamos a escuchar su palabra, que nosotros somos bien distraídos, que nosotros somos bien despistados, que nosotros preferimos escuchar otras cosas que la palabra de Dios. Y como Él sabe que esa es nuestra naturaleza humana, pecadora, ¿qué crees? Él, ¿verdad?, diseñó diferentes formas para que tú puedas tener fe y para que tu fe pueda crecer. Número 1, acabamos de Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces tú que ya eres cristiano y que anhelas al Señor y que lo amas, ¿qué quieres hacer, hermano? ¿Qué quieres hacer? Escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Háblame de Dios. Y si tú ya eres una persona madura en Cristo, bueno, escucha, pero también habla la palabra de Dios. Para aquellos que están más débiles en la fe. Entonces, ¿cuándo es que viene la fe? La fe es un don de Dios, hermano. Ni siquiera es porque tú digas, no, pues es que yo le echo muchas ganas, me esfuerzo, yo escucho la palabra todo el día, 24 horas. Es un don de Dios. Pero Él te dice, ¿quieres que venga a ti la fe? ¿Quieres que crezca la fe en ti? Escucha la palabra de Dios. Y otra forma en la que nosotros podemos adquirir fe es a través del Espíritu Santo, ¿no? En otras palabras, Dios está interesado en que tú tengas fe, hermano, en que tu fe crezca. ¿Cómo eran todos los hombres y todas las mujeres de la Biblia, hermano? Eran hombres de fe, mujeres de fe. Y tenemos el ejemplo clarísimo de los apóstoles, ¿verdad? Porque los apóstoles eran de una forma cuando empezaron a caminar con Jesucristo y eran de otra forma cuando ya pasaron 3 años con el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió en ese proceso, hermano? ¿Por qué de ser miedosos, de ser rebeldes, de ser desleales con el Señor Jesús, ¿verdad? Se volvieron valerosos, estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor? ¿Qué pasó en ese proceso? Escucharon la palabra de Dios.
En otras palabras, hermano, lo que cambia y lo que transforma las vidas es la palabra de Dios. Y empezaba yo con el ejemplo de Alfredo, ¿verdad? Porque ahora lo vemos aquí sentado abrazando a su hijita. Y no en su moto y con su greña y su chamarra de estoperoles. Porque la palabra de Dios transforma. Y cada uno de nosotros, hermano, ¿verdad? No necesitamos mucho testimonio más que el de nosotros. Ayer fui con mi hijo Toniel a un mandado y iba yo platicando con él, dándole consejos, ¿verdad?, acerca de cómo comportarse con el sexo femenino. Y se lo decía porque es la verdad y porque si no lo hacemos de esa manera, después nos vamos a arrepentir. Y le decía yo que yo en mi juventud yo fui muy terrible con las mujeres, con las damas. O sea, no las trataba bien, hermano. Y yo, ¿sabes qué, hijo? Eso no me trajo nada. Y la mujer fue diseñada para amarla, para respetarla, para honrarla. Y le decía yo que lo que más valora una mujer, ¿verdad?, en su sano juicio, lo que más valora una mujer es ser bien tratada, que la amen, que la respeten, que la cuiden, que la valoren. ¿Y qué fue lo que nos cambió? La palabra de Dios. Y una vez que te transforma la palabra de Dios, entonces tú tienes que entender que tengo que crecer en fe. ¿A través de qué, hermano? De oír la palabra de Dios. Gálatas 5, 22 y 23. Y el Señor tiene tanto énfasis en que nosotros podamos crecer en la fe, que nos dio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice versículo 22 y 23, más el fruto del Espíritu, fíjate, Dios dio de su Espíritu en ti. Cuando tú creíste en Jesús, vino la salvación y vino el Espíritu Santo a tu vida. Y el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces Dios nos salvó y nos trajo a ser sus hijos, pero no nos dejó, ¿verdad?, sin nada más, sino que puso en nosotros, ¿qué, hermano? Fe. Pero dice aquí Gálatas 5:22 que es un fruto del Espíritu, hermano. ¿Ya tienes el Espíritu en ti, sí o no? Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. Sí. Ahora, ¿qué tiene que producir ese Espíritu que hay en ti? ¿Qué tiene que producir? Fruto. Y en esta hora estamos hablando específicamente de qué fruto, hermano. De la fe. En otras palabras, el Espíritu ya está en ti, y para que produzca el fruto de la fe, ¿qué tienes que hacer? Oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, amados hermanos, si nosotros somos seres vivientes, seres vivos, y el Espíritu mora en nosotros, ¿qué fruto tenemos que estar dando? Fe. ¿Y por qué estoy dando ese fruto? Porque estoy escuchando la palabra de Dios. Luego entonces me da yo un análisis en mi vida, vengo y escucho y me voy y sigo siendo el mismo. Entonces hoy entiendo que no estoy escuchando, solamente voy a oír. Porque escuchar es poner ¿qué, hermano? Atención. Escuchar es ponerle ¿qué? Intención. ¿Verdad? Porque si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿por qué viene, hermano?, seguramente me darían muchas respuestas. Pero quizás no me darías esta que estamos aprendiendo hoy. Vengo a poner intención de escuchar la palabra de Dios. Y si tú haces eso, entonces la fe viene a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sin fe, hermano, escúchame bien, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tú puedes venir y oír y esforzarte, incluso estar en un ministerio y echarle ganas, pero si no tienes fe,
no puedes agradar a Dios. Avanzamos, amados hermanos. Entonces Dios tiene mucho cuidado de que nuestra fe crezca, hermano. 1 Corintios 12, 7 al 11 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, hermanos. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces, número 1, vemos que la fe, ¿verdad?, viene por el oír la palabra de Dios. Número 2, la fe es un fruto del Espíritu. Y número 3, la fe es un don del Espíritu Santo, hermano. ¿Y cómo va a crecer esa fe? ¿Cómo voy a yo empezar a tener el don de la fe? Por escuchar la palabra de Dios. Ahora, honestamente, ¿verdad? Fíjate cómo es el Espíritu Santo. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Aquí vienes y la oyes, ¿no? Los domingos. La oigo pues porque aquí estoy. Quizás no la estás escuchando, no le estás poniendo atención, no le estás poniendo intención. Y en tu casa, honestamente, ¿cuántos escuchamos la palabra de Dios? Así que llegue yo a visitarte y encuentres la palabra de Dios. Y tú estés escuchando. Porque una cosa es que la pongas y te pongas a barrer, a trapear, y pues sí oí algo, pero no escuché nada. Porque después de cada predicación y de cada enseñanza conforme a las Escrituras, mi fe, ¿qué tiene que pasar con mi fe, hermano? Tiene que crecer. Y de ahí la importancia de predicar y de escuchar la sana doctrina. De tal manera que es una gran responsabilidad para los que compartimos, hermano. De que no podemos venir aquí y compartir nada más así lo que se te ocurra, sino la palabra de Dios, porque eso es lo que produce fe en aquel que escucha. Amén. Así es que la fe es también un don del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cuándo va a venir ese don, hermano? ¿Cuándo vino el don del Espíritu Santo ahí en el Pentecostés, hermano? Cuando estaban, ¿qué? Escuchando. Y dice que cuando Cornelio mandó a llamar a Pedro y reunió a los de su casa, ¿qué estaban haciendo cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos? Estaban escuchando la palabra de Dios, hermano. Y una vez que el Espíritu Santo está en ti por escuchar la palabra de Dios, de ahí tienes que seguir escuchando. Y por eso la Biblia dice que también cuando leas, medites en la palabra de Dios. O sea, te da aspectos muy fundamentales. No es oír, es escuchar. No es leer, sino es meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Hebreos capítulo 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que yo puedo ser un congregante, que yo puedo venir, que yo puedo servir, pero si no tengo fe, si no estoy creciendo en fe, es imposible que yo pueda agradar a Dios. Y quizás así hay muchos ministerios, ¿verdad?, que sirven, que le echan ganas, pero no tienen fe, hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Si tú te acercas a Dios, es decir, si tú vienes a la iglesia, es necesario que tú creas. Amén. Ya venís aquí, ahora pones intención y es necesario que creas que esta predicación va a transformar tu vida. Amén. Que tu fe va a crecer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios es poderoso y que es galardonador de los que le buscan. Amén. En otras palabras, ¿de quién es galardón el Señor? De aquellos que escuchan con intención. Porque de veras es muy fácil, ¿verdad? De todos los que estamos aquí, puede ser que uno salga, ¡pum!, agarró una palabra y todos los demás pues, se regresaron felices, estuvo bonito y hasta ahí llegó. Pero alguien la agarró, ¡pum!, y dijo: yo de aquí ya no me muevo. Ahora yo escucho la palabra de Dios, ahora yo trabajo en mi fe, que mi fe crezca.
Y si tú crees que Dios es poderoso para hacerlo, entonces Él te va a galardonar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que tu fe, que esa fe que tienes, se encienda? ¿Lo necesitaremos, hermano? ¿Lo necesitaremos? Avanzamos. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, hermano. ¿Qué es lo que vence al mundo? Todo lo que es nacido de Dios. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, hermano. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Por eso les digo que la fe es importantísima, hermano, porque si tú tienes fe, entonces tú vences al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo, hermano? Tu fe. De creer que Jesucristo está en la espera y de que Él nunca falla. Él nunca falla. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué quiere hacer el mundo con nosotros, hermano? Destruirnos, hacernos caer, hacernos volver atrás. ¿Y cómo vamos a vencer? Con la fe. Porque la fe va implícita en todos los aspectos de la iglesia. Si tú vas a orar, ¿cómo tienes que orar? Con fe. Hasta para congregarse tienes que congregarte ¿cómo? Con fe. ¿Y qué es lo que va a producir fe en ti? Oír la palabra de Dios. Entonces ahí está la clave, hermano, de la vida victoriosa. Escuchar la palabra de Dios. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces viene la fe a ti. Y dice la misma escritura, para que el que cree, no hay nada imposible. Entonces, ¿cuántos quieren que para usted no haya nada imposible, hermano? ¿Qué necesitas? Creer. ¿Y cómo vas a creer? A través de escuchar la palabra de Dios. ¿Será mucho pedirte, hermano, que estés escuchando la palabra de Dios? Hebreos capítulo 11:1. Esta versión que tengo yo es la King James. Usted tiene la versión Reina Valera, casi todos. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la sustancia de las cosas que esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, ¿por qué es importantísima la fe, hermano? Porque la fe es la sustancia de las cosas que esperas y la demostración de las cosas que no ves. Porque si tú tienes fe, entonces puedes creer que tienes lo que pides. Que es lo que cantamos, ¿no? Primera de Juan 5:14. Y sabemos que si pedimos alguna cosa a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Y cómo lo sé? Por fe. ¿Y por qué tengo fe? Porque la fe es la demostración de las cosas que no veo. Y aquí tengo mucha demostración de que Dios cumple su palabra. Entonces, cuando yo leo aquí y veo que todo lo que le prometió al pueblo de Israel se lo cumplió, entonces yo entiendo que mi Dios es un Dios que nunca falla. Y eso acrecienta mi fe. Porque si no les falló a ellos, hermanos, tampoco nos va a fallar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les puede dar un aplauso al Señor? ¡Ese lo confirma! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¿Y de qué habla ese canto? De fe. Entonces el Señor no se equivoca. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Qué espera cada uno de ustedes, hermano? ¿Qué esperas?
Porque no dices, no, pues nada más vengo, pero no espero nada. Entonces la fe, ¿cómo está? No, si tú vienes aquí es porque esperas algo. ¿Quién me puede decir qué espera? Puede ser muchas cosas, ¿no? Como dice el pastor, pues espero poder cambiar yo. Entonces dice aquí, después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. La sustancia es la materia de lo que está hecho todo, hermano. Entonces eso que tú necesitas allá está en la materia. Y cuando tú crees a través de ver la demostración de poder, entonces tienes lo que le pides a Dios. Pero primero necesitas crecer en fe. ¿Cuántos dicen yo quiero crecer en fe? ¿Cómo va a crecer usted en fe, hermano? Escuchando la palabra. Pero no nada más venir y sentarme, sino ¿con qué? Con la intención. Así como Cami, que no me ha quitado la vista. No nada más esté viendo al pastor, está bien chistoso. No, sino que esté usted escuchando lo que está diciendo. ¿Amén? Avanzamos, hermanos. Santiago 1, 5, 6 y 7 dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué va a hacer, hermano? Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quieres sabiduría? Pero para que tú quieras sabiduría, ¿qué necesitas? Fe. Ay, yo estoy bien tonto. Sí, pero Dios dice que Él te da sabiduría. Ah, pues sí, pero necesitas creer. Versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, hermano, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado para otro. Entonces, si tú quieres pedirle algo a Dios, ¿cómo se lo tienes que pedir, hermano? No los escucho. Con fe. Ahora dime, ¿y de dónde saco la fe? Para pedir con fe. ¿De dónde sacas la fe? Por oír, escuchar la palabra de Dios. De tal manera que una vez que tú ya viste las evidencias, ¿verdad? Ya viste que Dios es fiel, dices, Señor, yo creo. Versículo 7 dice: no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, que si tú pides y no tienes fe, no pienses, hermano, por ningún momento que vas a recibir algo del Señor. Entonces ahí viene la respuesta a todas tus oraciones que no han sido respondidas. ¿Por qué no han sido respondidas, hermano? ¿Porque Dios no cumple su palabra? ¿Por qué no han sido respondidas? Porque no las he pedido con fe. Por la fe, dice ahí en Hebreos 1, por la fe creemos haber sido constituido el universo. Por la fe, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. ¿Cómo podemos creer eso, hermano? ¿Vamos con científicos de la NASA que nos expliquen o cómo podemos creer? Por fe. ¿Y cómo voy a tener fe? Escuchando la palabra de Dios. Avanzamos, amados hermanos. Ya vamos a terminar, ya veo que se me están desesperando algunos. Romanos 14, 23. Aquí está hablando cuando vas a comer, ¿verdad? Y dices, híjole, me van a dar cochinito. Y la Biblia dice que no coma cochinito. Híjole, pero este borreguito lo sacrificaron a los ídolos. ¿Qué tienes que hacer tú? Comerlo como. ¿Cómo lo vas a comer, hermano? Con acción de gracias y con fe. Versículo 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace como maná, con fe. Y exactamente, ¿verdad? Ya te invitaron unos compadritos y dices, hijo, y sacrificaron el cochinito al santo patrón. ¿Y yo qué voy a hacer? Híjole, no, me va a hacer mal. Y efectivamente, ¿qué pasa? Te hace mal, te sueltas del estómago. ¿Por qué no lo hiciste? Con fe. Porque en ese mismo pasaje donde Cornelio llama a Pedro, ¿verdad? ¿Qué le mostró Dios a Cornelio, hermano? Que no llamara a nadie común o inmundo, ¿verdad? Que bajó un lienzo del cielo con toda clase de cuadrúpedos
y le dijo a Pedro, come. Y Pedro le dijo, no, Señor, porque jamás he comido cosa inmunda. Porque para los judíos muchas cosas son inmundas. Y el Señor le responde, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Entonces, si te invitan y tú vas de buena fe y de buena voluntad porque quieres compartirles la palabra de Dios, tómalo con acción de gracias y cómelo con fe. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y fíjense lo que dice al final. Y todo lo que no proviene de fe, hermanos, es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. O sea que las cosas que hacemos, las cosas que creemos, ¿cómo las tenemos que hacer, hermano? Con fe. Pero ¿cómo voy a obtener fe, pastor? ¿Cómo voy a obtener fe? Escuchando la palabra de Dios de una manera intencional. Siendo intencional. O sea, no vengo aquí a nada más a llenar el hueco, nada más para que me vean que ahí estuve, sino vengo con toda la intención de escuchar la palabra de Dios. Y por último, amados hermanos, fíjense qué hermosa es la palabra de Deuteronomio 28, versículo 1. Donde habla, Deuteronomio 28, ¿verdad? Para los que estudian la palabra y leen la Biblia y escuchan la palabra de Dios, habla de las bendiciones de la obediencia. Dios ha prometido bendecir a los que le obedecen. Pero fíjate lo que les dice, para que tú puedas recibir las bendiciones de Dios, dice el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, ¿verdad? ¿Qué necesitas para recibir las bendiciones de Dios, hermano? Que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar todos esos mandamientos que yo te prescribo hoy, Dios te exaltará sobre todas las naciones y todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero ¿qué es lo que va a producir en ti el oír atentamente la voz de Jehová tu Dios? ¿Qué va a producir en ti? Fe. Entonces, si tú oyes atentamente a la voz de Jehová tu Dios, va a producir en ti, ¿qué, hermano, dijimos? Fe. Y entonces tú vas a creer que Dios cumple sus promesas y vas a recibir todas esas bendiciones de las que habla Deuteronomio 28. Y léalas en su casa, ¿verdad? Porque están largas, pero vas a ser bendito en tu casa, en tu salida, en tu entrada, en tu canasta, en tu ganado, en tu trabajo, en tu vientre, en todo lo que pongas tu mano, Dios te va a prosperar. Y vas a prestar y nunca vas a pedir prestado. ¿Y todo por qué? Por oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Porque cuando tú oyes la palabra de Dios, entonces se produce en ti, ¿qué se produce? Fe. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y pídale fe al Señor. Gracias, Señor, te damos. ¿Quieres cerrar tantito la puerta, Vic? Porque ya empezaron los ruidosos. ¿Por qué hay tanta resistencia y oposición? Porque no quiere que usted escuche. Así es que cierre sus ojos y escuche. No me crea a mí, crea en la palabra de Dios, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, para darte el honor a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy aprendimos que la fe viene a nuestras vidas por oír tu palabra. Y te damos gracias por eso, Señor. Y entendemos que la salvación y el plan eterno de Dios se trata de la fe. Nuestro Señor Jesucristo necesitó fe para ir a la cruz. Necesitó fe para creer que Él iba a resucitar. Todos los discípulos necesitaron fe. Y nosotros también necesitamos fe.
Y en esta hora, Señor, te damos gracias porque hemos entendido que la fe viene por escuchar, por poner atención, por escuchar con intención tu palabra de Dios. No solamente escuchar por escuchar, sino entender, esforzarnos por entender lo que tú estás hablando en nuestras vidas, porque eso es lo que va a producir fe en nosotros. Fe para que podamos caminar en victoria, fe para que podamos vencer al mundo, fe para que podamos vencer cualquier adversidad y poder confiar en ti, Señor, y podamos ver tu triunfo, porque tú nunca fallas, Señor. Espíritu Santo, sella tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, en cada corazón. Sella tu palabra, Espíritu Santo, en cada corazón. Señor, que arda nuestro corazón cada vez que escuchamos, que ponemos atención en escuchar tu palabra. Que arda nuestro corazón y que esto produzca fe. Porque necesitamos fe, Señor, para lo que viene. No sabemos qué es lo que va a pasar, Señor. No sabemos cómo va a seguir la situación. Pero lo que sí sabemos es que todas tus promesas son fieles y son verdaderas. Pero debemos tener fe para creerlas, para esperarlas y para recibirlas. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias, Señor. Ten fe, corazón, dile a tu corazón, ten fe. Él está en espera. Confía en Él, amado. Y para confiar en Él necesitas fe. Él nunca falla. Él nunca falla. Gracias, Señor, porque tú nunca fallas. Tú que todo vio, Señor. Y cada estrella nombraste. Vas a cumplir tu promesa. Que viviremos porque tú venciste en la cruz. Te damos gloria en esta hora. Póngase de pie, vamos a cantar este canto con todo nuestro corazón, con fe. Sí, Señor, dígaselo. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Solo necesitas creerle a Él. Yo no sé cómo ves. Solo necesitas creerle a Él. Haya estado pidiendo a Dios, pero Él está en espera de que creas, confiemos que lo hace. de que le creas a Él, Esperemos y que y Él lo hace. me ayuda a comprimir. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta hora. 14. En el nombre de Jesús. Y estamos seguros En de el que nombre Él de nos Jesús. oye cada vez que le pedimos algo que
En un aplauso fuerte al Señor. Y créale a Dios, créale a Dios. Tome su lugar. Así es que, amados hermanos, escuchen la palabra.